Hola mis hermanos, les saludo en nombre del Señor. Continuamos con estos estudios de mitad de semana, los milagros de Jesús. Ah, y hoy vamos a ver uno muy bonito, inusual, un poquito diferente. Hemos visto en la Biblia a Jesucristo sanar todo tipo de enfermedades, condiciones físicas, calmar el viento, multiplicar la comida, resucitar muertos, transformar agua en vino y hasta suplir una necesidad económica a través de una moneda dentro de un pez, si se recuerda. Hemos visto en la Biblia a Jesucristo también hacer milagros cuando la persona está llena de fe, pero también cuando tiene dudas, si se recuerda. Hemos estudiado milagros de Jesús para personas pobres, muy necesitadas, pero también para oficiales del ejército romano que tuvieron fe en él. Hoy estudiaremos un milagro que Jesucristo hace sanando al hijo de un noble oficial del rey Herodes Antipas. Este no es el mismo rey Herodes cuando Jesucristo nació. Ese Herodes cuando Jesucristo nació era Herodes el Grande, conocido por Herodes el Grande, el papá de este Herodes Antipas que vamos a estudiar hoy. Herodes Antipas tiene a cargo las provincias de Galilea y de Perea bajo el gobierno romano. O sea que él no es un rey soberano como usted y yo. Como usted y yo nos lo imaginamos. Él tiene un jefe que es el emperador romano Tiberio César. Así que no es un rey soberano. Él está al mando de la provincia de Galilea y de Perea para el gobierno romano. Vamos a ver esta historia. El padre que vamos a ver en esta historia bíblica es un oficial del rey Herodes Antipas, un hombre con un título de nobleza, ¿verdad? Y él se acercará a Jesús con una petición especial. Vamos a leer en la palabra en Juan capítulo 4, versículos 46 al 53. Juan capítulo 4, versículos 46 al 53. Leo la palabra. Dice así la palabra del Señor. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Pedimos al Señor en el nombre de Jesús que Él nos hable en esta hora, nos ministre a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad, y que nuestro corazón esté abierto, Señor, a tu palabra, a tu mensaje, a tu ministración. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén, amén. Este oficial del rey Herodes Antipas vivía en Capernaum de Galilea. Capernaum es un pueblo a orillas del mar de Galilea. Cuando oyó que Jesucristo estaba en Caná de Galilea, en la provincia de Galilea,
en el pueblito de Caná, vino a él para pedir por su hijo, que estaba gravemente enfermo, a punto de morir. Vemos esto en el versículo 47. De Capernaum a Caná es un viaje más o menos de 17 millas, 27 kilómetros. Todo un día de viaje a pie, subiendo de Capernaum a Caná. Va uno subiendo en elevación, pero ningún viaje es largo cuando se trata de salvarle la vida a un hijo. Este hombre obviamente ya había oído de Jesús y de los milagros que había hecho, y reconoce que Jesucristo no es como los demás religiosos. No, este Jesús es genuino, hay poder en él. Por eso él viaja de Capernaum a Caná para ver al Señor. En el versículo 49 vemos la petición de este hombre. Examinemos esa petición. Primero le llama Señor. Eso nos dice que este hombre considera a Jesucristo como alguien a quien él debe estar sumiso. Le llama Señor. Luego le ruega que descienda a donde está su hijo. ¿Por qué que descienda a donde está su hijo? Bueno, recuerde que Capernaum, donde vive este hombre y su familia, está a orillas del mar de Galilea, un área geográficamente baja. Caná, por su parte, es un área geográficamente más alta, más elevada que Capernaum. Por eso el hombre le suplica a Jesucristo que descienda a Capernaum para sanar a su hijo. Vemos esto mucho en la Biblia. Descendió a tal lugar, ascendió a tal lugar. Es por la elevación geográfica. Este hombre tiene fe que Jesucristo puede sanar a su hijo. Pero al decir desciende antes que mi hijo muera, nos da a entender que él no sabe que Jesucristo pudiera devolverle la vida si su hijo muere. Pero sí cree que él lo puede sanar. Por eso tiene prisa, no quiere que su hijo muera. Su hijo está a punto de morir a menos que Jesucristo intervenga. Luego de su petición, Jesucristo le contesta con las palabras, ahí la vemos en el versículo 50. Ve, tu hijo vive. Esa es la respuesta de Jesús. O sea, le dice a este padre angustiado las palabras que él necesita oír. Que en ese momento él, Jesús, ha sanado a su hijo. A la distancia, sin ir a él. Ya puede ese padre regresar a donde está su hijo. Ya no tiene de qué preocuparse. ¿Se da cuenta? Es importante que veas cómo este hombre reacciona a las palabras de Jesús. Esto es gran enseñanza para nosotros. Dice el versículo 50, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Otra vez, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Eso es fe, mis hermanos, eso es fe. Le creyó a Jesús y por eso se fue de vuelta a su casa confiado. Fe es confiar en Dios, confiar en su poder infinito, confiar en su amor, confiar en su fidelidad. Fe es creerle a Dios cuando Él nos dice algo, porque lo que Él dice, lo que Él promete, lo cumple, sea lo que sea, punto, Dios lo va a cumplir. Vemos que Jesucristo contestó la petición de este hombre en el momento que le dijo, ve, tu hijo vive. En ese momento, instantáneamente, ahí. Fíjese en el versículo 51, ya cuando este hombre va a más de medio camino hacia su casa. Dice cuando va descendiendo, ya quizás llegando a Tiberias, que está entre Capernaum y Caná.
vienen a él sus sirvientes con la noticia: tu hijo vive, tu hijo vive. Su fe en Jesucristo ha dado fruto, la sanidad de su hijo. Salió hacia Caná desesperado, angustiado. Sale de Caná esperanzado y confiado. Ahora, a mitad de camino, casi llegando a su casa, siente el alivio que el poder misericordioso de Dios le ha traído. Sanidad para su hijo. ¿Se imagina esta escena? ¿Se imagina lo que está sintiendo este hombre en este momento? Sanidad. Su hijo ha quedado sano. El hombre noble le preguntó a sus siervos a qué hora quedó sano su hijo. Quería cerciorarse. Versículo 52, ahí está la pregunta de él hacia los siervos. Ellos contestaron que a las 7 del día anterior. El versículo 53 nos dice que el hombre noble determinó que a esa hora fue que Jesucristo declaró las palabras aquellas de sanidad para su hijo y creyó en Jesucristo como el Hijo de Dios y luego también su familia. Ahí lo vemos en el versículo 53. Quizás antes estaba creyendo en Jesús como un gran profeta, no un religioso más, no. Jesucristo era especial, pero ahora él se da cuenta que este Jesús es el Hijo de Dios y por eso cree en él como debe creer en él, no como un profeta, no como alguien especial, sino como el Hijo de Dios. Este hombre creyó en la palabra de Jesucristo aun cuando él no vio nada, ¿sabe? Ni pudo cerciorarse de nada. Hoy tenemos celulares, ¿verdad? Que podemos llamar a alguien a la distancia y cerciorarnos de si quedó sano ese hijo o no. Él no tuvo ese lujo. Él creyó allí instantáneamente y partió para su casa. Partió para su casa. Él confió en su corazón. Solo por fe creyó. Se enteró del milagro al día siguiente. ¿Se da cuenta? Pero él confió en su corazón que así iba a ser desde el momento en que Jesucristo le dijo. Hay varias enseñanzas aquí para nosotros en este día. Número 1, otra vez vemos que Jesucristo tiene poder para sanar toda clase de enfermedad. No importa. No sabemos de qué enfermedad padecía este niño. Sí sabemos que tenía una fiebre y parece que por varios días y parece que alta. Pero de seguro había sido examinado por buenos médicos, ya que se trataba del hijo de un oficial del rey, un noble. Aún así seguía gravemente enfermo hasta que Jesucristo le sanó. Enseñanza número 2. El hombre, la ciencia, la medicina tienen limitaciones. Nos asombramos de los grandes adelantos de la ciencia y la medicina de hoy día, ¿verdad? Pero todavía tienen limitaciones. Pero el poder de Dios no tiene ninguna, no tiene limitaciones. Dios es un experto en hacer lo imposible, porque nada hay imposible para Dios. Él todo lo puede. Y lo hemos visto a través de la Biblia y lo hemos visto a través de estos estudios sobre los milagros de Jesús. Número 3. Jesucristo tiene poder para sanar a la distancia. Fíjese, sin tocar y sin ver al enfermo. Porque es Dios. Él conoce al que está enfermo, qué tiene, cuál es el problema y dónde vive. Y oiga, no hay lugar a donde el poder de Dios no pueda llegar. No hay lugar a donde el poder de Dios no pueda llegar. Su poder es infinito y lo vemos aquí en esta ocasión y lo hemos visto antes en otros estudios. Número 4. Esta historia
nos enseña una vez más que fe no solo es creer en Dios. Oiga, el diablo también cree en Dios. Nos lo recuerda el libro de Santiago. Pero el diablo no tiene fe en él. ¿Se fija? Fe es creerle a Dios como hizo este hombre. Creyó a las palabras de Jesús, confió en él. Fe es confiar en él, en su poder, en su fidelidad, confiar en su amor por ti en medio de la prueba. Confiar en Dios. Fe es creer a su palabra cuando nos enseña, cuando nos señala, cuando nos apunta que hemos pecado y que debemos obedecerle. Eso es fe. Fe es creer en sus promesas, como nos dice en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre. Por eso podemos confiar en Él. Número 5, y para terminar, note usted que no solo el hombre noble creyó en Jesucristo como el Hijo de Dios, sino que también su familia. Lo vimos en el último versículo que leímos. También su familia creyó. Nuestro testimonio de fe en Jesucristo, en las buenas y en las malas, puede ser una motivación para que otros crean y confíen en Él también. Este hombre regresa a su casa, cuenta todo lo que ocurrió y cuenta y todos ven el resultado final. La sanidad de este muchacho, de este niño, justo en el momento que Jesucristo declaró que era sano. Que era sano. Recuerde lo que le dijo al padre el día anterior: ve, tu hijo vive. Y a esa hora quedó sano. Al este hombre contar su historia, todo lo que pasó y todos allí ver el resultado, todos creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Mesías que ellos esperaban. El Mesías que ellos esperaban. Esta es una linda historia. Espero que haya sido de bendición para ti, igual que ha sido para mí. Gracias, Señor, por esta palabra y por lo que nos has enseñado hoy y por lo que nos estás diciendo a cada uno en este momento en el corazón. Padre, escuchamos lo que nos estás diciendo. Que se quede en el corazón y en la mente y podamos obrar de acuerdo a esto que nos estás diciendo y nos estás enseñando en el día de hoy. Que esto aumente nuestra fe, Señor, y la reenfoque en ti y solamente en ti. Damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.